3, 2, 1, acción. Bien. Pero no me dijeron que empiezo primero y luego aplauden. No, señora, igual que ahorita. No, está bien. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. La fe no se basa de títulos, ni de rangos, ni posiciones. Porque no es el elemento que se ofrece, no es lo que tú presentas, sino de dónde nace lo que tú le das a Dios. El asunto no está solamente en creer, el asunto está en creer y qué tú vas a hacer con lo que crees, ponerlo en acción. Elías se burlaba de los profetas de los otros dioses. Hay que ser violento en el asunto de la fe. Oiga, estoy diciendo violento. Señor, tú puedes. Amén. Y Amén. yo declaro en el nombre de Jesús, de que eso se va a dar. La fe no tiene tamaño. La fe es solo fe. Okay. Es creer y estar convencido. Yo pienso que lo que dice la Biblia, eso es lo que hay que creer y ya. Bienvenido a Fe Sin Límites, un programa donde venimos simplemente a estudiar la Biblia. Hoy vamos a tener un recorrido informal a través de lo que son los padres o los héroes de la fe. Y hoy me acompañan Norberto Amén. y Ana. Amén. ¿Qué ustedes creen a base de este tema, de un recorrido informal a través de la fe? Varón, ¿qué usted me puede hablar a través de esto? Bueno, cuando hablamos de informalidad, no significa que estamos hablando de cosas que desconocemos, sino más bien de que no obedecen a un orden alfabético, que podemos hablar del último como si fuera primero, podemos hablar del tercero o el cuarto como si fuera primero. En eso consiste la informalidad. Eso no Ok. significa que no sea verdad. Ok. Ana, ¿qué usted cree va a ser el tema? Muy bueno el tema. Ok. Esto nos va a ayudar a entender que la fe no se basa de títulos, ni de rangos, ni posiciones. Esto es algo que Dios ha hecho para nosotros los hombres y que la debemos abrazar y sobre todo ponerla en práctica. Amén, amén, amén. Recuerden suscribirse y den like y compartan el video. Recuerden que eso nos ayuda a llevar el mensaje donde tenga que llegar. Amén. Bueno, como un tema informal, yo puedo empezar por donde yo quiera, ¿verdad? Definitivamente. ¿Verdad? Hablemos un poco de Abel, varón, entonces. Bueno, En el tema de Caín y Abel, ¿tuvo Abel más fe que Caín para que su ofrenda sea agradable ante Dios? bueno, aunque hemos dicho a manera introductoria que íbamos a tocar estos temas de manera informal, sin embargo, el hecho de que la Biblia mencione a Abel como el primer héroe de la fe, entramos implícitamente en la formalidad, porque necesariamente Dios, para que podamos entender por dónde nacen las cosas, comenzó por el Edén. Hay un orden. Claro. Hay un orden. El desglose de Dios es ese, que no podemos comenzar por otro que no sea Abel. Abel es la respuesta por muchos siglos, con muchos siglos de antelación, al comentario que hace Santiago. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y Abel da ejemplo de que sí. De que sí. Dio lo mejor de sí. Porque no es el elemento que se ofrece, no es lo que tú presentas, sino de dónde nace lo que tú le das a Dios.
Eso quiere decir que la fe no depende de lo que ves. Necesariamente no. Tú le puedes regalar, tú le puedes dar a la iglesia, a una persona, aún a la mujer que te dio a luz. Tú le puedes dar la mejor casa del barrio, la mejor casa del pueblo. Pero si eso tú no lo das con un desprendimiento intrínseco, que eso salga desde tu corazón, cualquiera que le regale una plancha y lo hace con un desprendimiento, le dio mejor regalo que el que tú le diste. Yo creo que la palabra ideal para esto es la intención del corazón. La intención. La intención del corazón. Vale mucho. Vale mucho. Es determinante. Es lo más importante. Es determinante. Amén, amén, amén. Es decir, que la fe se fortalece por digamos, por el proceso de la intención que tengo. El accionar. El accionar que tengo El accionar. a través de la fe. El accionar. El accionar. El asunto no está solamente en creer. El asunto está en creer y qué tú vas a hacer con lo que crees. Ponerlo en acción. Ok, entiendo. ¿Qué otro padre, qué otro héroe de la fe podemos poner de ejemplo para el tema? Bueno, como dijimos que el asunto es informal, Ujú. por un momento nos vamos a salir del libro de Hebreo Ok, y nos vamos a ir al libro de Reyes, por ejemplo, donde nosotros vemos a un Elías desafiando a los profetas de Baal de manera pública, en aras de la fe, y diciéndole a la nación de Israel y a su rey que iba a llover cuando él lo decidiera. déjeme decirle algo en base a eso, porque yo creo, bueno, Elías, ese personaje, yo le tengo miedo a ese personaje bíblico, porque es que Elías, nadie sabe de dónde vino este hombre. Y si lo ponemos desde un punto de vista humano, él prácticamente decía o le comunicaba la cosa al pueblo, lo podemos ver que era a su conveniencia. Me explico. Como usted dijo ahora mismo, no va a llover por mi palabra. ¿Qué significa esto? ¿Es porque yo digo que no va a llover o es por en la posición de fe que yo estoy parado? La fe. Ahí no hay egocentrismo. Eso No. es fe. Yo creo que lo que marcaba la diferencia en Elías era la convicción. Él estaba seguro Claro. quién él era en las manos de Dios y con quién él contaba. Sí, pero Un hombre desafiante, porque él fue desafiante. Que desafiar la física no es fácil. No, imposible. Pero si lo ponemos de ejemplo, estaría bien que yo hiciera el mismo acto que hizo Elías, que Elías se burlaba de los profetas de los otros dioses. Por lo mismo que acaba de decir Eso. Ana. Por lo mismo que acaba de decir Ana. Entonces, yo me puedo parar pecho abierto y decir a cualquiera que venga, yo tengo fe de que Dios me va a respaldar en lo que sea. Definitivamente. Ok. Nosotros no vemos más cosas suceder porque nosotros nos hacemos un patrón de cómo entendemos que deben ser las cosas. Sin embargo, la fe no actúa así. La fe no actúa así. La fe actúa en que tú vas a demandar de quien tiene toda la posibilidad de que las cosas se den. Sí, señor. Entonces, hay que ser violento en el asunto de la fe. Oye, estoy diciendo violento. Señor, tú puedes. Amén. Y yo declaro en el nombre de Jesús, de que eso se va a dar. Cuando Pedro vio que Jesús venía caminando sobre las aguas, ¿qué él entendió que había primeramente? Un fantasma. Un fantasma. ¿Y qué le dice el Señor? Lo llamó. Lo llamó, camina, Ven. ven. Pedro anduvo sobre las aguas. Pedro anduvo sobre las aguas. Pero dice la Biblia que cuando quitó
La vista. la vista. Cuando quitó la vista, en vez de seguir mirando al blanco de la soberana vocación, que era el Señor el que te invitó, Pedro miró posiblemente hacia abajo. Ese- O miró el oleaje. Y cuando vio eso, Se desenfocó. se desconectó. Usted responde muchas preguntas que mucho de la gente en el ámbito cristiano se hacen. Por ejemplo, Ana, al yo decir que yo no tengo el mismo peso de fe que tenían estos héroes de la fe, hoy en día eso es lo que me hace dudar de esa pregunta de que yo quito mi mirada de Jesús. Y eso es lo que me hace dudar al yo compararme con estos héroes de la fe de lo que habla la Biblia. Bueno, yo pudiera decir que la fe no tiene tamaño. La fe es solo fe. Okay. Es creer y estar convencido. Si tú crees y estás convencido, nada te mueve de lo que tú has determinado hacer en el nombre de Jesús. Porque es algo que no se puede obviar. Esto no es de nosotros. Hacemos uso de lo que se nos entregó. Pero en el nombre de Jesús es que van a ser manifiestas esas cosas que estamos esperando. Amén. Entonces, muchas veces creemos que es con nuestras fuerzas y nos limitamos. Pero hay algo que me encanta de esto. La fe rompe esquemas, rompe patrones, rompe limitaciones. Y ahí es donde el hombre es confrontado. Rompe paradigmas. Ahí es donde uno puede, sí, pero si yo no llego a ese nivel de fe, Hay que buscarla. pues, ok, pero yo estoy claro, totalmente estoy claro de que hay que buscar ese nivel de fe. Pero al yo no estar, ¿cómo le explico para que me entiendan? Al yo no estar involucrado totalmente en el ámbito cristiano, eso puede ser que la fe que yo tenga mengüe. Tú lo dijiste. Si tú estás desconectado, no te cargas, no puedes crecer, no aumenta. La fe es progresiva. Ok, entonces, siguiendo en el plano de informalidad, del recorrido informal a través de la fe, ¿puedo yo compararme con estos patriarcas de la fe, con estos héroes de la fe? Mi vida personal, como en el ámbito personal, ¿puedo yo compararme al yo decir yo soy como fulano? O yo quiero llegar a ese nivel de fe de fulano. Para que cosas que en aquel momento ocurrieron, ocurran hoy en día. No, yo no creo que el objetivo se logra comparándonos, sino más bien tratando de ser como uno de ellos, pero no con la intención de compararte, porque cada uno de estos héroes que aparecen en el Salón de la Fama de la Fe tuvieron acciones diferentes, ninguno fue igual al otro. Ahora, el apóstol Pablo, porque vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros como iglesia. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todo el mundo tiene un modelo. Sí. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento yo tengo mi personaje favorito. Pablo, Yo defiendo. todo el tiempo. Yo defiendo el Obviamente sin obviar la figura de Cristo. No, yo defiendo el postulado de Pablo. Porque Dios, que sabe cómo se hacen las cosas, cómo las hizo, cómo las hace y cómo las hará, escogió a un hombre que
tenía las cualidades para ayudarnos hoy día a hacer el trabajo de la iglesia con toda la confianza del lugar, con toda la seguridad del lugar, porque hubo alguien que se dispuso a ser como Cristo en cuanto al accionar. Y lo logró, lo hizo. Entonces, por eso es que él dice con propiedad, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él fue el último en ser apóstol. Sin embargo, él no copió ni a Juan, ni a Andrés, ni a Pedro, ni a Felipe, ni a nadie. Él copió a Cristo. Aunque no anduvo con él, Pero él afirma que lo copió, fue enseñado por lo copió porque las obras estaban ahí, los hechos estaban ahí. Claro. Entonces, la aparición de Jesús camino a Damasco es una realidad irrefutable. Pablo llegó a la conclusión de que, olvídate, todo lo que yo pude haber hecho, perdí mi tiempo. Este es el hombre que hay que seguir. Amén, amén. Pero basándonos en eso, en ese peso de fe que tenían esos personajes bíblicos, ¿qué tipo de fe tenía Enoc? Enoc. Bueno. ¿Qué tanta fe puede habitar en un hombre, Ana, para que caminara con Dios y Dios se lo lleve de la tierra? Yo creo que en cuanto a Enoc, yo creo que mi posición es que más que fe, Dios se enfocó en el corazón de Enoc. En su corazón. Porque caminar, estar ahí tan cerca, eso tiene mucho que ver con tu comportamiento, tu manera de ser, cómo tú te manejas. Y algo que usted decía ahorita era que si nosotros en este tiempo pudiéramos lograr tener un grado de fe o movernos en fe o accionar en fe como aquellos hombres que registra la Biblia, para eso hay que pagar un precio. Amén. Para eso hay que pagar un precio. Y papi decía, y es así, que cada uno de nosotros tenemos un modelo a seguir. Todos necesitamos un mentor, alguien en que enfocarnos. Pero para yo imitarte a ti, yo tengo que dedicarme, tengo un precio. No, hay que dar ejemplo totalmente. Yo tengo que dar mi tiempo y sobre todo un compromiso. Porque esto se va más profundo de ahí. ¿Cómo puedo yo creer en alguien que yo no veo? Que la Biblia habla de él y de esos hombres que hicieron tantas cosas. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Porque si ponemos el caso entre las mujeres, no hay que involucrar a Sara totalmente. Una fe imposible, diría yo, en base a Sara. Para no salirme del tema, lo que pasó con Sara rompió los patrones de la ciencia. Totalmente. Donde muchas mujeres hemos sido tachadas como estéril, infértil, pero nunca debemos olvidar que Dios dio una palabra y que Dios no retarda su palabra. Amén. Ni tampoco la cambia, no se inmuta. Amén, totalmente. Él dijo, contigo voy a hacer una nación nueva, contigo. Eres tú la que va a tener ese niño, eres tú. Y no le dijo, cuando tú tengas 30 años, cuando tú tengas 40 años, cuando tú tengas 90 años, es contigo. Simplemente eso se llama fe. De eso se trata la fe, de tú creer que aún tú no pudiendo como mujer,
Y tú sabiendo. Y dice, no, y lo bueno de esto es que dice la Biblia que ella no veía su costumbre. Entonces, Dios rompió un patrón. Bueno, Varón. a mí no me gusta hablar mucho de Enoc, No. no, porque yo me limito a repetir lo que dice la Biblia, de que Enoc fue traspuesto para no haber muerte porque lo traspuso Dios. Y ya. No fue el único que fue traspuesto. No. Elías fue levantado en un carro de fuego, pero también Felipe fue traspuesto de un lugar a otro. Y de Felipe no se habla mucho en ese sentido, porque el mismo que traspuso a Enoc y que levantó a Elías en un carro de fuego es el mismo que traspuso a Elías de Samaria Diferentes escenarios. al desierto. Entonces, no. ¿Por qué no me gusta hablar mucho de Enoc? Porque aunque una que otra vez uno toca las tradiciones para decir algo acerca de la palabra, yo entiendo que alrededor de lo que Dios, de lo que Enoc pudo haber hecho, hay muchas cosas que suenan como fantásticas. Bueno, la Biblia no da mucho detalle en base, Precisamente, a lo, entonces, a lo que hizo Enoc en su eso tiempo. no significa que uno sea un vago ni que a uno no le interese la investigación. Pero yo no estoy llamado a darle cuerpo a una imaginación como si fuera una revelación. La Biblia dice que lo revelado pertenece a los hombres y lo secreto pertenece a Dios. Dios. Entonces, yo entiendo que hay mucho mito alrededor de la persona de Enoc. Ese es mi parecer. Suena como muy fantástico. Y decir que no aparece el libro de Enoc en los 66 libros que manejamos hoy, porque posiblemente por las verdades que decía, que todo eso son especulaciones. Ese es mi punto de vista. Por eso no me gusta hablar mucho de Enoc. Yo me limito a que fue un hombre que anduvo con Dios. Íntegro. Y dice la Biblia que la razón que al momento de ser traspuesto dio testimonio de haber andado con Dios. Vivió una vida para Dios y Dios lo premió. Estoy diciendo con esto que no pudo haber sucedido algo con Enoc. Bueno, la Biblia dice que cuando Elías fue levantado, las cosas que sucedieron con Elías, los que estaban a orillas del río lo vieron. Y lo vio Eliseo. Sí. Le soltó el manto, lo vio que se levantó en un carro de fuego y subió. ¿Me entiendes? Los apóstoles que estaban al pie del monte de las Olivas vieron a Cristo ser levantado en su presencia. Tú te imaginas que después ellos salieran diciendo, nosotros vimos cuando el cielo se abrió y cuando Cristo entró al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Serían especulaciones. Entonces, no. Yo a Enoc me limito a que anduvo con Dios, vivió una vida de integridad. Y Dios se lo llevó. Vivió 300 años después de que se casó y tuvo su familia. Y Dios le dijo, vámonos. Amén, amén. Él agotó su tiempo. Agotó su tiempo. No, eso es claro, eso es claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Totalmente. En base a Enoc, uno a veces cuando uno trata de irse un poco más allá de lo que dice la Biblia, uno como que entra a un terreno que muchos cristianos no manejan muy bien, yo creo. Y está de costumbre torcerse por un camino que uno no va. Yo pienso que lo que dice la Biblia, eso es lo que hay que creer y ya, como usted dijo. Lo oculto, lo revelado pertenece a los hombres. Deuteronomio 29:29. Los ocultos pertenece a Dios. Yo creo totalmente en eso. Sí. Hablemos de José de Egipto. Como es informal, no hay una... Dale para allá. Eso es de lo que uno quiere hablar, ¿verdad? Dale para allá. Hablemos de José de Egipto.
Este muchacho, muchos se ven reflejados en José de Egipto porque muchas veces uno no, a pesar de que él no se desesperó, muchos sí nos desesperamos. Él esperó y confió. Pero mucha gente se ve reflejado en este personaje bíblico porque las escenas que él pasó eran como más terrenales que espirituales, fantásticas, algo así. Sí. Pero ¿qué tipo de fe tenía este muchacho para él? ¿O qué tipo de experiencia había pasado? Porque él era joven, no era un anciano que haya pasado alguna experiencia pasada con Dios. ¿Usted entiende lo que digo? Era un muchacho joven que Dios le estaba hablando y él simplemente estaba confiando. Pero ¿qué tipo de fe él tenía para él poder decir, no, por ahí es que Dios me está guiando y por ahí es que me voy? Ana. Me Bueno. encanta la historia de José. La historia de José no es más que el reflejo de una familia normal donde uno de los hijos tiene el privilegio y la aceptación de su padre. Simplemente José no tuvo la culpa nunca de lo que le ocurrió. Claro que era un proceso y propósito de Dios. Pero sus hermanos no lo veían así. Sus hermanos lo veían como el aventajado de parte de su papá, porque dice la Biblia que su papá le hizo hasta una túnica más, una túnica de colores, y eso le molestó a sus hermanos. Por ahí empezó el problema. José no tenía la culpa de que su papá le hiciera ese regalo. Pero sobre todo, José era un soñador como muchos en este tiempo, donde conectados a través del Espíritu Santo, Dios le da revelaciones de cosas que van a pasar a través del tiempo y hasta con uno mismo. El problema es que yo he escuchado muchas veces decir, no compartas tus sueños con todo el mundo. Porque al José abrir la boca y empezar a contarle a sus hermanos sin ni siquiera imaginarse lo que Dios tenía para él y el proceso por el cual él tenía que pasar. Sus hermanos fueron como, yo entiendo que sus hermanos fueron hasta más sabios que él, porque él sanamente empezó a contar sus sueños y ellos parece que lo interpretaron, papi. Porque él decía, yo veo los manojos de espigas y cuando se empiezan a contar exactamente su familia, los miembros de la familia, cómo se postraron delante de mí. Yo me imagino los hermanos de José. Oh, pero entonces esos manojos somos nosotros. Y se están postrando. Nosotros nos estamos postrando delante de ti. Bueno, ellos mismos lo dijeron. ¿Y cómo que nosotros vamos a Eso postrar creó delante de ti? en sus hermanos una envidia y un celo que ya, como decía antes, había nacido por el privilegio que tenía de parte de su papá. Pero José, sanamente, conforme al propósito de Dios, no tomó represalia. Él entendía que eso era normal y le costó casi la vida. Pero lo que entiendo sobre todo es que él, su identidad nunca cambió. Amén. Amén. Su identidad nunca cambió. Y nos vamos a saltar un poquito la historia, que casi todos la conocemos. Y es que todavía José se ve en casa del faraón y le pasa lo que le pasa con la esposa de Potifar. José sigue enfocado en quién es él. Eso es parte de lo que es la fe. Pero eso es una de las preguntas que muchos nos hacemos. Eso es parte de lo que es la fe. Amén. Es que la fe la fe no define con qué tú te vas a encontrar en el trayecto del camino. Dios se terminó algo contigo, pero Dios no te ha dicho a ti que para cruzar el río obligatoriamente debe haber un puente. Dios te dijo que tú tienes que cruzar nado. Tú no sabes si hay cocodrilo,
La cuestión fue que Dios dijo que tú vas a pasar del otro lado. Pero ahí es donde viene la confusión de muchos de nosotros, en base al término de fe. Porque José, en el tema de él estando en la casa de Potifar, él no cometió ningún error, pero su fidelidad hizo que lo encarcelaran. Entonces, ahí es donde viene la confusión de muchos de que yo estoy firme en la fe, pero me están pasando lo que me está pasando. ¿Por qué? Ok, donde tenemos que estar claro es, José no tenía conocimiento de lo que Dios iba a hacer con él al final. Amén. ¿Sí? ¿Mentira o verdad? ¿Tenía conocimiento, papi? Bueno, la pregunta en su fase inicial es de si José tuvo alguna experiencia. Y yo digo que José, si no tuvo experiencia, sí tuvo formación. Ya. Sí tuvo formación. Por eso Porque- hablaba de la identidad. Sí, porque Jacob se empeñó en educar a sus hijos a la luz de la palabra. Esa fue su educación. Ahora, cuando comienzan a sucederle cosas a José, José entiende que esas enseñanzas que él recibió de parte de su padre, comenzó a encontrar el verdadero significado de cada cosa. Propósito. De cada cosa. Los hermanos de José no entendían a José, y posiblemente el mismo Jacob tal vez no entendía el porqué de esos sueños, esas revelaciones. Pero hoy es muy bueno decir, bueno, José es un prototipo de Cristo Sí. por lo que pasó, por las tentaciones que le vinieron y no cayó, y esto y lo otro, y cómo Dios se glorificó en él, y cómo... Sin embargo, en la vida de José había algo que lo hacía mantenerse y lo reveló ya en el umbral de la muerte. Porque comenzando por Abraham, a Abraham se le prometió, Dios le prometió a Abraham una tierra nueva, una tierra que fluía leche y miel, y le prometió un pueblo cuyos habitantes serían Como la como las arena. estrellas, como la arena del mar, como las estrellas. Y José sabía de eso porque de eso le hablaba a su papá. Por eso es que al morir, y quisiera leer la Biblia en este caso, Amén. dice que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Cuál fue el mandamiento que dio? Cuando el pueblo de Israel salga, porque Dios lo va a liberar de mano del faraón. Pero el mandamiento fue que dijo, aunque salgan corriendo, mis huesos tienen que irse con ustedes. Espérese. Déjeme interrumpirlo. Cuando José dice estas palabras, él está viviendo un tiempo de abundancia. Él está viviendo él es el segundo en mando. Sí, pero no estamos hablando de la abundancia. No, está bien, pero lo que le estamos hablando de la posición de fe en aras de la promesa que Dios le hizo Amén, a su a su padre. pueblo, sí. Y José entendió por lo que sucedió con sus hermanos, de aparecerse a Egipto en época de hambruna. José comenzó a poner cada cosa en orden. Comenzó a poner las fichas donde van. Oh, pero mira, esto tiene que ver
con esto tiene que ver con Cumplimiento, aquello, cumplimiento. cumplimiento de las promesas, y todo parece indicar que él era posiblemente la última ficha en moverse. Ya. Y Ahí- antes de morir se dice, Ahí la es donde- salida del pueblo de Israel se va a dar, pero por apresurada que sea, mis huesos no se deben quedar aquí en Egipto, ahí es- porque yo tengo que entrar conjuntamente con el pueblo a la tierra prometida. ahí es donde voy. En buen dominicano, sea cuando sea, Sea que yo vivo o y sea muerto, como sea, aquí yo no me tengo quedo, que yo voy entrar. con ellos. Yo tengo, porque no podía quedarse en Egipto. Porque todos los hombres, incluyendo la persona de Cristo, que es el dador de la promesa, Cristo tuvo que pasar por Egipto. Anda. Amén, sí, sí. Pero ahí es donde voy, Ana, en la pregunta de que Ay. José estaba claro de que el pueblo de Egipto iba a pasar por este tiempo de esclavitud. Porque él está filmando eso antes. Pero claro, es que la forma en que Dios te revela las cosas, porque estamos hablando de que la fe y el crecimiento de la fe, los alcances de la fe son producto de la relación del hombre con Dios. Amén. Amén, amén. ¿Tú entiendes? Amén, amén. Entonces, ni modo que José no tuviera conocimiento de cómo abrir. Porque cuando nosotros hablamos de los faraones, nosotros nos quedamos en el caso de Moisés. Como que todo se dio en la época de Moisés. No, Sí. Moisés es el referente. Ese faraón es el referente a Moisés. Cuando Moisés sale hacia la tierra de donde vivía su yerno, lo que tenía eran 40 años. Y para los fines era un muchacho. Un hombre de 40 años en la época bíblica era prácticamente un muchacho. Un hombre joven. Entonces, estamos hablando de que, ¿qué tiempo duró la esclavitud egipcia? De Israel entre los egipcios. 400 años. 450 años. ¿Cuántas generaciones? ¿Cuánto Moisés? ¿Cuánto José? Biológicamente hablando pasaron por ahí. ¿Y cuántos Sí, faraones? bastante. ¿Y cuántos faraones? Bastante. Entonces, bastante. pero la promesa de Dios le fue dada a Abraham. Es Y que- como la promesa de Dios es infalible, aunque pasaran no 400, que pasaran 800 años, eso se iba a cumplir. Amén, amén. Es que en eso se basa la fe. En eso se basa la... No tiene tiempo. No está limitado al tiempo. Amén. Bueno, señores, esto fue prácticamente una pincelada de lo que vamos a venir tratando en base a este podcast, que es lo que son los padres de la fe. Vamos a estar hablando de la fe, vamos a estar hablando de muchos temas que a nosotros nos interesan mucho. Pero quiero terminar con una pregunta hacia ustedes. ¿Qué nos hace o qué nos haría a nosotros seguir este mismo patrón de fe que esos héroes de la fe en el tiempo de antes tenían? Integridad. Varón. Una confianza inquebrantable. Amén. Señores, gracias por ver este video. Denle like, compartan, comenten, dejen sus preguntas. Recuerden que compartiendo este video nos ayuda a nosotros a llevar el mensaje donde nosotros no podemos llegar. Esto fue Fe Sin Límites. Dios le bendiga.